En matemáticas, una lista de números ordenados se llama secuencia. Una secuencia numérica es una lista de números que se denominan términos de la secuencia. Por ejemplo, la secuencia que inicia con 5, 9, 13, 17, 21, etc. es una secuencia aritmética o progresión aritmética. En una secuencia aritmética, cada nuevo término después del primero se obtiene sumando al anterior el mismo número llamado diferencia común. Para calcular la diferencia común se elige cualquier número después del primero y se le resta el término anterior. Si elegimos 9 menos 5, el segundo término menos el primero, por ejemplo, vemos que la diferencia común es 4. Así, para obtener el término que le sigue al 21, le sumamos 4 para llegar a 21 más 4, 25. De manera similar, la secuencia que inicia con 2, 4, 8, 16, 32, etc. es una secuencia geométrica o progresión geométrica. En una secuencia geométrica, cada término después del primero se obtiene multiplicando por un mismo número llamado razón común. Para calcular la razón común se elige un término después del primero y se divide entre el término anterior. Si por ejemplo elegimos 4 entre 2, el segundo término dividido entre el primero, vemos que la razón común es 2. Por lo tanto, para calcular el término que sigue al 32, lo multiplicamos por 2 para tener 32 por 2, 64. Algunas secuencias representan una mayor dificultad para hacer una conjetura acerca del término que sigue. Con frecuencia se debe aplicar el método de diferencias sucesivas en estos casos. Considera la secuencia 2, 6, 22, 56, 114, etc. Como no es evidente cuál es el término que sigue, se resta el primer término del segundo, el segundo del tercero, el tercero del cuarto y así sucesivamente. Ahora, en una segunda línea se repite el proceso con la secuencia 4, 16, 34, 58 y se continúa así hasta que la diferencia sea un valor constante, como muestra la cuarta línea. Una vez que se obtiene una línea con valores constantes, simplemente se trabaja hacia atrás sumando hasta que se obtiene el número deseado de la secuencia específica. Así, para continuar con este patrón debería aparecer otro 6 en la línea 4, lo cual significa que el término siguiente en la línea 3 tendría que ser 24 más 6, 30. El siguiente término en la línea 2 sería 58 más 30, 88. Y finalmente el término que sigue en la secuencia sería 114 más 88, 202. Las matemáticas tienen aparentemente una variedad infinita de patrones numéricos. Observa el siguiente patrón. En cada caso, el lado izquierdo de la ecuación es la suma indicada de los números naturales impares o nones consecutivos, comenzando por el 1. Y el lado derecho de la ecuación es el cuadrado del número de términos en el lado izquierdo. El razonamiento inductivo sugeriría que la siguiente línea de ese patrón es 1 más 3 más 5 más 7 más 9 más 11 igual a 6 al cuadrado. Al evaluar cada lado de la ecuación se observa que cada uno es igual a 36. No podemos concluir que este patrón continuará indefinidamente, porque la observación de un número finito de ejemplos no garantiza que el patrón continuará. Sin embargo, usando un método de prueba llamado inducción matemática, los matemáticos han probado que este patrón de hecho continúa indefinidamente. Cualquier número natural par, por ejemplo, se puede escribir como 2k, donde k es un número natural. De aquí se deduce que el késimo número natural impar se escribe como 2k menos 1. Por ejemplo, el tercer número impar, el 5, se puede escribir como 2 por 3 menos 1.
Otro ejemplo lo tenemos en las siguientes ecuaciones en las que parece existir un patrón numérico. El lado izquierdo de todas ellas es el cuadrado de la suma de los primeros números naturales, mientras que el lado derecho es la suma de los cubos. Así, la siguiente ecuación en el patrón sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 al cuadrado igual a 1 al cubo más 2 al cubo más 3 al cubo más 4 al cubo y más 5 al cubo. Y en cada caso da como resultado 225. De modo que el patrón es verdadero para esta ecuación. Te invito a que pauses el video para que analices si existe un patrón y cuál sería su valor en la siguiente igualdad de este grupo de ecuaciones. Pitágoras y su hermandad pitagórica estudiaban números relacionados con arreglos geométricos de puntos como los números triangulares, los números cuadrados y los números pentagonales, por ejemplo. Los números figurados poseen muchos patrones interesantes. Todos los números cuadrados mayores que 1 son la suma de dos números consecutivos triangulares. Por ejemplo, 9, que es igual a 3 más 6, o 25, que es igual a 10 más 15. Cada número pentagonal se puede representar como la suma de un número cuadrado y un número triangular. Por ejemplo, 5 es igual a 4 más 1 y 12 es igual a 9 más 3. Existen muchas relaciones como estas. En la expresión t sub n, n se llama subíndice y se lee como t subíndice n y la podemos emplear para representar el número triangular de la enésima posición de la secuencia. Por ejemplo, T1 es igual a 1, T2 es igual a 3, T3 es igual a 6 y T4 es igual a 10. Si S sub n y P sub n representan los enésimos números naturales cuadrados y pentagonales respectivamente, podemos utilizar las siguientes fórmulas para calcular los números triangulares, cuadrados y pentagonales. Con ellas podemos, por ejemplo, obtener el séptimo número triangular, el duodécimo número cuadrado, el sexto número pentagonal. Utilizando estas fórmulas, puedes demostrar que el sexto número pentagonal es igual a la suma de 6 más 3 veces el quinto número triangular. Con tus pulgares arriba te agradezco que veas nuestros videos. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, nos regales un like y a que actives la campanita para que estés siempre atento a todas nuestras aportaciones.